que en un allanamiento de la casa de don Aníbal han encontrado una prueba muy dura, manuscritos de don Aníbal. Donde hay frases que se parecen a las que están escritas o que fueron las que dijo Pedro Castillo. Mira, para construir una prueba, si la Fiscalía quiere usar eso como prueba, tendría que haber hecho una pericia grafotécnica, Nicolás, que diga que esa letra proviene del puño de don Aníbal Torres, y eso no existe. Y don Aníbal niega que él sea autor de esas frases. Resulta que en su casa, algunos familiares han hecho anotaciones sueltas y eso lo han tomado como que es de don Aníbal. Y ahora se encuentra en nuestros estudios Duberlí Rodríguez, que viene esta vez, Duberlí, en tu condición de abogado de Aníbal Torres Vázquez, ¿no es verdad? Vamos al fondo del asunto, porque lamentablemente en todos estos temas nos perdemos en los argumentos legales, los procedimientos, que si el debido proceso. Vamos al asunto de fondo. Es difícil de creer que Aníbal Torres Vázquez no tuviera nada que ver con el mensaje del 7 de diciembre del año 2022. ¿Qué dice Aníbal Torres Vázquez? Yo lo he llamado, le he pedido que, o sea, me ha contestado que por ahora no, pero bueno, está su abogado acá, que además es un vocero acreditado. Mira, Nicolás, tú has dicho es difícil de creer. Efectivamente es difícil de creer, pero ya estás partiendo de una suposición, porque no estás partiendo de un hecho probado. Ahora, permíteme decirte una cosa. Los abogados, y más todavía los jueces, tratan de reconstruir hechos pasados. Entonces, hay que establecer una línea de tiempo. Así como la prensa, cierta prensa obviamente, tiene, digamos, ya una versión de los hechos y forma parte, diríamos, del equipo de acusadores, yo te voy a decir en línea de tiempo la versión de don Aníbal Torres, porque son 2 días claves, 6 de diciembre, 7 de diciembre de 2022. ¿Qué hizo don Aníbal? Bueno, según lo que él ha dicho, y que no habrá forma de demostrar que no dice la verdad, a las 9:49 de la noche del 6 de diciembre del 22, don Aníbal fue llamado por el presidente Castillo a través de un asesor presidencial. Y obviamente también estaba en el despacho presidencial la señorita Betsy Chávez. Pero un primer hecho, todo mensaje se elabora pues en una computadora como la que tienes allí, o por último en manuscrito. En el despacho presidencial nunca ha habido o no había una computadora. Segundo tema, se dice que se habría elaborado en el despacho de la primera dama y que con una clave o un usuario de su hijo. Correspondiente al hijo. Al hijo, ya. Don Aníbal dice que él nunca entró a la oficina de la primera dama, no conoce esa oficina donde se dice que había una computadora y él afirma que no conocía del proyecto de mensaje. Luego, para terminar esa noche, a las 11 de la noche don Aníbal sale del despacho presidencial hacia su oficina, porque tú sabes que la PCM está al costado, hacia su oficina de la presidencia del Consejo de Ministros, donde estaba un asesor del gabinete, y el nombre está allí, John Ceballos. Él se va allí para despedirse de él y luego irse a su casa, porque ya estamos bordeando la medianoche. Ese es 6 de diciembre. Pasamos al día siguiente. Pero detengámonos un momento. ¿De qué hablaron? O sea, lo que se temía, o por lo que se sabe ahora, lo que temía Pedro Castillo, es que al día siguiente Perú Libre votara por la vacancia. Exactamente. Es decir, lo que estaba en discusión es qué iban a hacer frente a la inminencia de una vacancia presidencial. Exactamente, lo que dice don Aníbal, que lo que se estaba conversando ahí es cómo afrontar la vacancia. Estaban sacando, pues, contabilizando votos a favor, en contra, haciendo pronósticos. A eso se han estado dedicando. Y el gabinete de asesores, entiendo, de la presidencia también ha ido en la misma declaración. Ahora vamos al día siguiente, 7 de diciembre. Don Aníbal llega a su oficina de la presidencia del Consejo de Ministros, no del despacho presidencial, a las 7:57 de la mañana, 7:57 de la mañana. Entonces dice la versión de la Fiscalía que a las 6:42 se habían hecho modificaciones en la computadora del mensaje. Don Aníbal no podría estar a las 6:42 porque él recién ha llegado cerca de las 8 de la mañana. Entonces, el 7 de diciembre, que es ya momentos previos a la lectura del mensaje presidencial, efectivamente el presidente Castillo lo llama a don Aníbal Torres por intermedio de un edecán, que se apellida Markovich, ¿no? A eso de las 11:05 de la mañana. Y luego él simplemente es testigo, como lo ha sido el ministro de Defensa y otros, de que el presidente lee el discurso. Eso es
toda la intervención de don Aníbal en este hecho. Ahora, tú me vas a decir que no es creíble, ya pues no será creíble, pero esa es la línea de tiempo. Pero es que es muy difícil. Es decir, primero, eso es un texto que claramente no corresponde al estilo literario ni verbal de Pedro Castillo Terrones. Eso es un discurso escrito por otra persona. Si no participaron ni Betsy Chávez ni Aníbal Torres, o Betsy Chávez sí participó. No puedo afirmar nada en absoluto porque será la defensa, perdón, ella tendrá su versión, yo no puedo hablar por ella porque yo estoy hablando lo que don Aníbal me ha dicho a mí como su abogado, porque mira, uno de los primeros requisitos que un abogado tiene para defender a un procesado o imputado es que le diga la verdad, porque es el mejor elemento para una buena defensa. Porque si le miente el investigado al abogado, ya Ahora, va a ¿eso estar fue, patinando. para Aníbal Torres Vázquez, eso fue o no fue un intento de golpe de Estado? Bueno, porque eso también es determinante. Bueno, eso ya es un tema, digamos, de discusión posterior a los hechos. Porque mira, ¿quién era el ministro de Defensa? El señor Bobbio, ¿cierto? Que también ha declarado como testigo y están cuestionando que por qué se reveló después que declaró 2 veces. Mira, nadie se le podría ocurrir en su sano juicio dar un golpe de Estado si ni siquiera tiene el visto bueno del ministro de Defensa, que es el que tiene el puente con las Fuerzas Armadas. Entonces, yo modestamente, y sin entrar todavía a discutir el tema dogmático, penal, del tipo penal, nadie puede dar un golpe de Estado con un mensaje, así con un mensaje simplemente, digamos, literario. Ahora, sobre las frases que le han sacado a don Aníbal, comparando con lo que ha dicho Castillo, son frases matemáticamente no son exactas, son simplemente parecidas. Pero ¿de dónde las han sacado? De distintos discursos que don Aníbal ha ido dando, porque él tiene su propia, digamos, personalidad, su propio estilo, por decirlo así, un poco confrontacional. Pero eso de que se parezca una frase a otra, eso no lo convierte en que él participó en la elaboración del mensaje. Así que para mí me resulta claro. Ahora, si no, Ahora, para pero que si no te no olvides, fue un intento de golpe de Estado, ¿qué fue, pues, Uberlí? O sea, sale el presidente, da un mensaje a la nación donde dice, bueno, ordeno que se cierre el Congreso, que se detenga la fiscal de la nación, que se intervenga el Tribunal Constitucional. O sea, mira, eso es un golpe de Estado. Ahora, que las Fuerzas Armadas y la policía no obedezcan la orden presidencial y se pongan del lado de la Constitución es otra cosa. Ya, Nicolás, me llevas a hablar de temas jurídicos. Mira, todo el Código Penal está redactado en términos del delito consumado. El que roba, el que viola, el que se apropia, el que estafa. No dice de una cosa que se llama tentativa. Entonces, si vamos al tema, yo he sostenido en la audiencia de prisión preventiva de don Aníbal que se trataría de una tentativa inidónea. ¿Qué es una tentativa inidónea? Un delito imposible. ¿Por qué? Porque tú tienes la idea de cometer un delito, pero los medios que usas no te sirven para nada. Es una cosa absolutamente imposible. O sea, con la lectura de un discurso, eso se quedará pues en una tentativa inidónea, porque ya dije en son de broma, y espero que tu audiencia no se fastidie. Oye, para eso si quieran que se llevas un tirador, pues una guaraca, una onda, ¿no? Pero si no tienes nada en tus manos, ¿cómo vas a dar un golpe de Estado si no tienes nada en tus manos? Pues entonces, esa es la idea. Pero puede ser una medida desesperada, sintiéndose atrapado por las circunstancias. Pero eso, por eso tú dices, fue una tentativa inidónea. Pero escúchame, ahí está. Yo estaba parado acá, porque había terminado mi programa, estábamos conversando acá fuera de la situación, y de repente aparece Castillo en la pantalla y empieza a hablar y yo digo, esto es un golpe de Estado. Era obvio que era un golpe de Estado. No hay nada más parecido que se ha hecho en el Perú a lo que hizo Fujimori en el año 92, con la diferencia que Fujimori tenía las Fuerzas Armadas y el respaldo de la mayoría de la población en ese momento. Ahí funcionó. Por eso pues hay golpes exitosos y golpes que son casi imposibles. Entonces, pero igual son golpes, pues. Bueno, pero es tentativa golpe inidónea. Que fracasó, digamos. O sea, delito imposible, pues. Entonces habría que preguntarle al señor Castillo cuál fue pues su pensamiento, pero yo estoy respondiendo por don Aníbal. Y para terminar, digamos, esta parte informativa, porque es parte de la historia, han sacado también, obviamente, el decano, el comercio, que dio ese paso. ¿Tú tienes la acusación fiscal? No. No la tienes. Yo tampoco la tengo, siendo el abogado, siendo parte. Más de 900 páginas. ¿Y quién la tiene? Solo la tiene el comercio, ¿cierto? Yo ya le di una entrevista a Mario Ghibellini sobre eso. Se fastidió porque le dije pues, que los primeros en enterarse son cierta prensa y no los propios interesados, las propias partes. Mira, ¿qué han dicho? Que en un allanamiento de la casa de don Aníbal han encontrado una prueba muy dura.
manuscritos de don Aníbal. Donde hay frases que se parecen a las que están Exacto, escritas entonces, ya. o que fueron Mira, las que dijo Pedro ya, Castillo. Mira, para construir una prueba, si la Fiscalía quiere usar eso como prueba, tendría que haber hecho una pericia grafotécnica, Nicolás, que diga que esa letra proviene del puño de don Aníbal Torres, y eso no existe. Y don Aníbal niega que él sea autor de esas frases. Resulta que en su casa, algunos familiares han hecho anotaciones sueltas y eso lo han tomado como que es de don Aníbal, pero te voy a ver el contexto histórico, pues, Nicolás, porque es importantísimo. Mira, ¿qué dice esta manuscrito? Reestructuración de la Fiscalía Suprema como el CNM. Y el CNM había desaparecido. Eso es en la época de Vizcarra. Y luego dice, inhabilitación de Chávarri. Chávarri es el 2018 y Castillo entra el 2021, 3 años después. Entonces, cierre del Congreso hacia una nueva constitución. El cierre del Congreso es un clamor, digamos, popular permanente, tú también lo podrías decir, y eso no te convierte en golpista. Entonces, mira ese contexto. Nada tiene que ver, pues, con el contexto del 21. Esto es del 2018, Chávarri, CNM. Entonces, yo creo que hay, sí, digamos, pero acá hay dos temas. El primero, el decir, Aníbal Torres Vázquez lo que dice, número uno es, yo no tengo, ¿no? Estoy tratando de ponerme en sus zapatos y hablar por él. Yo no tengo ninguna responsabilidad en ese mensaje a la nación, número uno. Pero segundo, eso no fue un golpe de Estado, pues. Eso fue cualquier cosa, pero no fue un golpe de Estado. Que es otra cosa ya, ¿no? Es entrar en la discusión. Claro, sobre qué fue lo que ocurrió y el castigo claro, que debería ya merecer alguien que sale en televisión y dijo que cierren al Congreso. Ahora, felizmente no le hicieron caso. Y si le hacían caso, o sea, había un sector de las Fuerzas Armadas y la policía que le hacía caso y el país entraba acá en guerra civil. Suposición. Nos quedamos en el terreno de la suposición. Los abogados nos movemos en torno a pruebas, Nicolás. Ahora, ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra? Bueno, mira, en este momento esperamos que la Fiscalía Suprema, que según las versiones ya presentó la acusación fiscal, me parece que un fiscal que ya no está ahora, ¿cierto? ¿A quién le presenta la acusación? Al Juez Supremo de Investigación Preparatoria. El Juez Supremo de Investigación Preparatoria tendrá que correr traslado de esa acusación a las partes, vale decir, a los que están acusados. Y les da un plazo de 10 días para que estos acusados absuelvan ese traslado, se llama absolver el traslado, y donde los acusados, por ejemplo, puedan ofrecer pruebas también, porque la Fiscalía ya las ofreció. Pero eso sigue siendo, pues, Nicolás, hasta ahora un misterio para nosotros. Solamente un sector privilegiado de la prensa lo tiene. Y cuando ya nos corran traslado con esa acusación, ya nosotros veremos qué vamos a contestar. Y ya te voy a decir, para que no me preguntes de nuevo, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? Control de acusación. ¿Cuánto demorará? No sé, pues unos medio año, 3 meses, 4 meses, y luego, si es que pasa el control de acusación, viene el juicio. el juicio oral, que ¿cuánto demorará? No lo sé. O sea, ¿se puede reunir o no se puede reunir Aníbal Torres Vázquez con el general Bobbio? A ver, existen ciertas limitaciones, algunos le pueden llamar obviamente prohibiciones en esos términos, para que quienes están procesados no estén, pues, haciendo vida, digamos, concertando para... probablemente la defensa o qué van a declarar. Pero resulta que hay que hacer una primera distinción. El general Bobbio no tiene la condición de procesado ni de investigado. En tanto que Aníbal Torres... ¿Qué es testigo? Claro, pero uno no puede adivinar a quién lo van a llamar como testigo, ¿me entiendes? Y uno tendría que estar revisando todos los días las disposiciones de la Fiscalía, porque son, pues, miles y miles de páginas para saber a quién estuvo llamando por testigo. Pero aquí vamos al tema de tiempo. El general Bobbio, en una entrevista que le ha hecho a don Fernando Vivas, dice que se había reunido que había ya declarado 2 veces en la Fiscalía, el 9 de diciembre del 2022 y el 18 de febrero del 2023. Entonces, si él ya declaró, ya no existe posibilidad, digamos, de que don Aníbal le vaya a sugerir, oye, declara así, si te preguntan esto, ¿cómo vas a responder? Porque ya declaró. Me preguntó Mario Ghibellini, pero puede declarar 4 o 5, ese ya es un absurdo, pues, si a lo mucho te pueden hacer una ampliación de declaración, pero te pueden estar llamando a declarar, pues, 5 o 6 veces. Si ya te tomaron una declaración 2 veces como testigo, ya para el mismo Bobbio, porque, escúchame, Aníbal, Nicolás, ¿quién promueve la reunión? No fue don Aníbal, sino que el señor Bobbio seguramente, pues, a veces hasta para despejar algún estrés de todo lo que pasó, en el tema del día del golpe, lo llama, pues, a don Aníbal para saludarlo, porque mira, ¿qué ha dicho el general Bobbio? Dice, yo creo en Aníbal, he hablado con él hace una semana, hace poquito. Después de ese 7 de diciembre del 22, he hablado
hace una semana lo llamé y le dije, Aníbal, quisiera conversar contigo. Y él le dice, vente a mi casa. Salí corriendo. Y luego que él le había preguntado, ¿qué pasó? Me dijo, yo no tenía la menor idea, como tú tampoco. Eso es todo. O sea que ninguno de los dos sabía lo que... Pero otra vez, pues, Duverlí, estás leyendo un mensaje a la nación, donde estás diciendo que vas a cerrar el Congreso y su más importante asesor, hombre de confianza, Aníbal Torres Vázquez, no sabía. El general Bobbio, que era su ministro de Defensa, no sabía. Es decir, pero y Betsy Chávez tampoco sabía. Pero entonces, ¿quién sabía? Lo hizo solito Pedro Castillo. A ver, Nicolás, si fuéramos coherentes, aunque con eso yo no quiero, digamos, insinuar nada contra el general Bobbio, pero si es el ministro de Defensa, entonces, ¿por qué? Por ejemplo, y si él estuvo en la lectura del mensaje, ¿por qué no lo han comprendido en la investigación a él? ¿No? Es una pregunta también interesante, ¿cierto? No con eso quiero decir que yo quiero que lo procesen a él, en absoluto, sino que te digo, pues, si él dice que no sabía y Aníbal dice que no sabía, esa es su palabra, pues. Ahora, que se pueda suponer, pues, pero el derecho no se construye en base a suposición. Ahora, en el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado un informe que recomienda inhabilitar a Aníbal Torres Vázquez por 10 años para el ejercicio de la política, de la función pública. Es decir, el Congreso tiene derecho a inhabilitar, ¿no es cierto? Sí, claro, legalmente sí. Legalmente lo puede hacer, pero ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que dice Aníbal Torres Vázquez sobre esto? Mira, yo lo que pienso es que cuando un sector político, hablando políticamente, no estoy restando ni negando atribuciones de cada poder del Estado, ¿no? Ya hay una campaña, es casi como una campaña de demolición. Con el tema de la acusación fiscal, pues ya ahí lo que se busca es castigarlo penalmente, pues han pedido 15 años de pena privativa de la libertad para don Aníbal Torres, ¿cierto? Ahora, políticamente, en el otro escenario, ya se le quiere dar muerte política. Vale decir, hay un informe, como tú señalas, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se pronuncian por una inhabilitación por 10 años. Obviamente, es altamente probable que ese informe sea, digamos, aprobado en la comisión permanente y luego, de repente, en el Pleno. Don Aníbal también me imagino que se irá a defender. Pero ¿cuál es ahí el objetivo? Porque por ahí me dicen que hay alguna encuesta que pone a don Aníbal con intención importante de voto. Que es presidenciable. Que es presidenciable, entonces... Pero él está inscrito en algún partido, porque si hasta el mes de junio no está, de este año, por si acaso, apunten eso como los 50 candidatos a la presidencia. Si no estás inscrito en un partido hasta junio del 2024, no puedes participar en las elecciones del 2026. Por lo que yo sé, Nicolás, él no está inscrito en ningún partido y además él ha dicho que no tiene como aspiración inmediata ser candidato presidencial. De tal manera que lo están inhabilitando. Ahora, ¿es verdad que no lo han citado a declarar? O sea, que esta decisión la ha tomado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sin citarlo. Así es, sin citarlo. Pues ya ves, tú me llevas al debido proceso. ¿Cómo se puede, pues, inhabilitar a alguien si ni siquiera lo has escuchado? Entonces, yo ahí aconsejaría al Congreso de la República pues que también, obviamente, respete el debido proceso. O sea, que son decisiones, lo que tú dices, son decisiones ya tomadas. O sea, eso va a pasar de todos modos y no importan las formas, ¿no? Ahora, yo quisiera ir a una reflexión más allá. Es decir, cuando el año 2021 Pedro Castillo es electo presidente, lo que queda en evidencia es que el país estaba partido. Y que, por lo tanto, si querías hacer un esfuerzo responsable frente al país, tenías que hacer un gobierno de entendimiento y de concertación. Eso fue imposible porque ninguno de los dos lados quería, ¿no es cierto? Entonces ahí se abrió el camino para dos opciones. O la vacancia presidencial para la que requerías los 87 votos, o en el otro lado el cierre constitucional del Congreso con las cuestiones de confianza. Pero habían dos salidas extremas, ¿eh? Una era el golpe de Estado, como el que había hecho Fujimori, pero para lo cual necesitabas tener a las Fuerzas Armadas de tu lado y a la mayoría de la población de tu lado. Y la otra es el magnicidio. Ha habido gente que le ha dado vueltas a la idea de que si nos matamos a Pedro Castillo, como hacen los gringos con cada presidente que les incomoda. Con John Kennedy. Claro, no, escúchame, o con candidatos que pretendían y les han cortado el camino a balazos, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, por ejemplo, si tú tienes un diagnóstico, y Aníbal Torres Vázquez, que yo lo conozco de las épocas que se fajaba con Sendero en San Marcos, ¿no? Que se compró el pleito de la intervención en San Marcos y cumplió un papel ahí importante. Él es un hombre inteligente, es decir, estaba claro que esto estaba totalmente entrampado. Entonces ahí o vacaban a Castillo o Castillo promovía una elección nueva del Congreso. ¿Por qué no lo hicieron?
Bueno, pues ese es un tema obviamente de que habría que preguntar a los actores políticos de ese momento. Yo he estado bastante lejano de ese tema porque yo tengo, como tú sabes, una formación de izquierda, digamos, permanente, y para mí el gobierno de Castillo no, digamos, generaba, digamos, una proyección en esa línea. Pero por otro lado también, no olvidemos que, como tú has señalado, el país se partió en dos y hay mucho sectarismo, tanto de la derecha como también de la izquierda. Porque, por ejemplo, la derecha jugó a la vacancia desde el primer momento, y acuérdate que pusieron en duda la legitimidad del resultado de las elecciones. Entonces, todo eso pues ha ido sumando, digamos, las antipatías, por llamarlo así, no hablar de palabra tan dura como odio, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú hace mucha falta de tolerancia política, porque en otros países, por ejemplo en España, en el PSOE hay ministros del Partido Comunista de España, y por eso no lo van a acusar a, digamos, al actual jefe de gobierno en España de que él es proterrorista ni nada por el estilo. O sea, hay madurez, ¿no? Entonces la Constitución da para, digamos, para tanto que gobierne la derecha como que gobierne la izquierda. Pero también veamos que ahora hay extremismo que se están consolidando. O sea, el neofascismo está cobrando mucha fuerza en Europa, ¿cierto? Entonces, eso no quisiéramos pues, que ocurra en el país, que hayan elecciones donde el que gana, gana, y el que pierde, pues acepta que ya perdió y espera la próxima oportunidad. Pero aquí no. Gana uno y juegan a la vacancia. Eso ha pasado también con PPK, ha pasado también con Vizcarra. Vizcarra se los congresos, ¿o no? Entonces, todo eso pues ya son, diríamos, un poco como algo que caracteriza al Perú, que tiene una suerte de atraso político y de tolerancia política. Yo creo que en el futuro la derecha debe respetar a la izquierda y la izquierda igualmente debe respetar a la derecha cuando gane. Pero para eso necesitamos formación política y que los partidos sean escuelas de formación política. Tú te acordarás que años atrás, yo te escuché hace rato hablar de Aya de la Torre, eso. Eran escuelas, pues, hasta los mandaban becados a Costa Rica a estudiar, los preparaban en cursos de gestión pública. Y la izquierda igualito eran escuelas. El propio Alan García se fue a Europa y a ver, tú también entrenar para presidente. Y tú también sabes, los partidos políticos de izquierda también eran escuelas de formación, pues. Ahí tenías que leer El Capital, tenías que leer a Lenin. No podías pues tener izquierdistas como ahora ocurre, pues, que no han leído ni una página de Mariátegui, ¿me entiendes? Entonces ahí tenemos que tener ya formación política por el lado de la derecha y por el lado de la izquierda, porque son las opciones que... Pero también podríamos tratar de desechar las opciones ideológicas que han marcado a las últimas décadas y pensar en algo nuevo y distinto, Duverlí. Efectivamente, yo te hablo desde el punto de vista... Sin calco ni copia, como decía José Carlos Así Mariátegui. Es. Por ejemplo, ¿qué cosa debe unir a la izquierda en el Perú que anda también hastiado? Mariátegui, pues, esa es nuestra figura. Mariátegui nos debe unir, pero no para poner una... Pero Aya de la Torre también hizo aportes importantes. Pero claro que sí. Y el propio Belaúnde en el momento fundacional de Acción Popular. Claro. ¿No? Así es, debe haber una derecha bien consolidada, un centro igual y una izquierda igual, que de tal manera puedan incluso Ahora, ¿y dialogar. qué piensas tú de Antauro, Humala? Bueno, Antauro es un proyecto, como se lo dice, partido etnocacerista. Y cuando tú hablas de etno, estás hablando de etnia. Y si hablas de etnia, estás refiriéndote a raza. Es decir, estás un poco invirtiendo la figura. Como antes los blancos eran los que maltrataban a los indios, ahora sería como la oportunidad para que los indios se vengan de los blancos, y eso no es así. Una persona puede ser blanca, puede ser india, puede ser negro, pero lo que vale es su pensamiento político, no su color de piel, porque incluso la raza, científicamente hablando, no existe, pues, Nicolás. No, además, escúchame, se apellida Tasso, y seguramente tiene pasaporte italiano también. O sea que, en fin. Ahora, ¿qué va a hacer Aníbal Torres Vázquez? Bueno, Aníbal Torres, mira, felizmente todavía, digamos, no le prohíben trabajar en San Marcos, porque tú sabes que es un viejo profesor universitario y no cualquier profesora, un profesor de calidad, autor de libros, y él también ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, del CNM, elegido en elección nacional por todos los abogados del Perú. Y algunos me preguntan, ¿y tú por qué lo defiendes a Aníbal Torres? Porque muchos dicen, oye, Duverlí, te estás cargando con un pasivo ahí, porque todos los odios de Aníbal se van a ir contra Duverlí. Pero en el mundo, en la vida, Nicolás, uno tiene que aprender a ser grato. No porque te han hecho un favor, sino porque te reconocieron algunos méritos. Yo fui designado miembro de la Corte Suprema en junio del 2007, siendo don Aníbal Torres miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que presidía una persona que tú conoces, el médico cusqueño
ya me olvidé ahorita, bueno, era el presidente. Entonces yo no lo conocía, por ejemplo, ahí a Aníbal, pero votó para mi designación, porque mi designación fue por unanimidad. Entonces, cuando yo veo que él está al borde del abismo, porque yo no tengo amistad personal con él, pese a que él es chotano, etcétera, y entonces llamo a un asistente de él que lo conocía y le digo, dile a don Aníbal que me ponga a su disposición. Y a la hora 11:00, entro yo a la defensa y le pido al juez que suspenda la audiencia al día siguiente para yo poderme documentar. Y felizmente el juez supremo me dio esa concesión y fui al día siguiente a defenderlo, como ustedes ya han visto. Entonces, ahí yo lo único que estoy haciendo no es devolver un favor, sino actuar casi como un alumno que cuando ves que tu maestro está en una dificultad, tú le puedes dar la mano si tú lo puedes hacer, como lo hice. Una pregunta final. Es decir, ¿es cierto que el resultado electoral de Pedro Castillo no fue reconocido por Keiko Fujimori? En un volteretazo increíble, porque yo hablé en la noche con gente de Fuerza Popular que había consultado el reporte de sus personeros y estaban muy deprimidos porque habían perdido las elecciones. 4 horas después estaban hablando de fraude en mesa. O sea, pero ellos comenzaron por reconocer que una vez más, como les pasó con PPK, perdieron con las justas, por sus propios fallos. Pero en fin, es verdad eso. No quisieron reconocer el resultado y empezó una campaña brutal por la vacancia presidencial y de boicot y de, ¿no es cierto?, asedio a los ministros. Pero escúchame, Duverlí, la calidad de gobierno que hizo Pedro Castillo, la ineficiencia impresionante, la incapacidad de tomar decisiones, la falta absoluta de planes y encima el tema de la corrupción. O sea... Mira, Nicolás, yo... Digamos, no le puedes echar la culpa a la Solo derecha, solo a la derecha, no. del pésimo gobierno que hizo y encima una vez más. O sea, la tragedia nacional es ineficiencia y corrupción en la conducción del aparato del Estado. Y esas son las dos principales características de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo. Ineficiencia y corrupción. Mira, Nicolás, yo no voy a asumir el pasivo del gobierno de Pedro Castillo porque yo he estado totalmente alejado de ese gobierno. Pero también te voy a decir que hay cosas, digamos, que marcaron, digamos, una confrontación porque no le perdonaban pues el hecho de que venga del pueblo de abajo, un maestro rural. Y bueno, la derecha pues lamentablemente es racista, es elitista. Y entonces eso también alimenta una respuesta por el otro lado, ¿me entiendes? Entonces yo lo que pienso es que debemos aprender a ser demócratas. ¿Y eso qué significa? Respetar resultados. Gane la derecha, gana pues la derecha. Gana la izquierda, gana la izquierda. Pero ¿qué pasa? En el mundo, gana la izquierda, te dan golpe de Estado. Eso pasó con Franco en España, lo sabes. También pasó con Allende en Chile. Entonces, de alguna manera también se ha estado tratando de insinuar eso en el Perú. Entonces, para terminar, yo creo que tenemos mucho que aprender y ojalá que los partidos que participan en las elecciones sean escuelas de formación, cosa que los cuadros que pongan de ministros, de cualquier cargo, sea gente preparada y que tenga sobre todo idoneidad moral. Hay que volver a engarzar la ética y la política, que últimamente está muy divorciada. Muchas gracias, Duverlí, por estar acá. Un gusto estar contigo. Y reitérale al doctor Aníbal Torres Vázquez la invitación a tener esta conversación. Entiendo que él no tiene ningún impedimento legal para hacer declaraciones. No tiene ningún impedimento. O sea, no lo quiere hacer por su propia voluntad. Por precaución, porque él considera pues, que hay una campaña de demolición y piensa que todo el mundo pues, lo va a maltratar. Entonces, pero en todo caso, de repente en algún momento cambia de opinión. Muchas gracias, Duverlí. Muy gentil por estar con nosotros.